Muchas gracias, queridos hermanos. El Señor, por la gracia de nuestro Señor, el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema tan hermoso que es formarse para servir, ¿no? Agradezco la invitación de la hermanita Ruth para estar el día de hoy con ustedes. Bueno, hermanos, como todos conocemos, ¿no? ¿Quién fue el primero que vino a servir? Cristo, ¿verdad? Cristo nuestro Señor. Nos lo dice Mateo 20, en 27 y 28. Nos dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Así es, hermanos. Dios, en su infinito amor, nos envió a su Hijo, a ese Hijo engendrado en María. ¿Para qué? Para que pudiera darnos ese ejemplo maravilloso de amor, de humildad y de servicio. Entonces, ¿qué es servir, hermanos? El mismo Jesús nos lo dice, ¿no? Servir es dar la vida por los otros, es entregarse a los demás, es darse a uno mismo, es dar nuestro tiempo, dar nuestro amor, compartir con otros lo que es nuestro, hacerlo de nosotros, de todos, ¿no? Otro ejemplo, hermanitos, que tenemos también de humildad y de servicio es nuestra Madre Santísima, ¿no? María, cuando recibe la noticia del ángel de que lleva en su vientre al Hijo de Dios, ella no se ufana, ella no se siente superior, ¿no? Ella no se siente superior aún sabiendo que será la madre del Rey del universo. Por el contrario, al enterarse que su prima Isabel también está esperando un bebé, ella se pone a su servicio, corre a su casa para ayudarla, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanitos, a veces nosotros, pudiendo dar un servicio, pudiendo hacer algo por otro, comenzamos a poner pretextos, ¿no? No, que yo no puedo, no, que yo no tengo tiempo, no, que estoy cansada, no. María, hermanos, nunca puso pretexto para ir a servir a su prima Isabel, aún estando encinta, ¿no? Aún sabiendo que podía arriesgarse haciendo un viaje tan largo. Ella no puso ninguna excusa, ningún pretexto para hacer ese servicio de amor hacia su prima. Hermanos, entonces lo que el Señor nos dice es que nosotros tenemos que dar amor a través del servicio a nuestros hermanos. Si lo vemos en nuestra palabra, en Filipenses 2, vamos a escudriñar un poco esta cita bíblica tan bella que dice, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanitos, en esta cita bíblica se concentra toda la enseñanza que Cristo nos quiere dar respecto del servicio, ¿no? Él nos dice que debemos tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuáles son esos sentimientos de Cristo que nosotros tenemos que imitar, hermanos? Esos sentimientos son el amor, la humildad, el servicio, la caridad, ¿no? Entonces, tenemos que a imagen y semejanza de Cristo tener esos sentimientos. Pero no es sencillo, no es fácil. Nos dice también que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. ¿Qué significa despojarse de uno mismo? Despojarse de uno mismo significa renunciar a nuestros derechos. Saber que a pesar que yo tengo un derecho,
me olvido de ellos, los abandono para poder ir y hacerme chiquitito y servir al otro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho en alguna ocasión yo tuve una empleada del hogar, empleada doméstica, y ella estaba gestando. Entonces, como ustedes saben, las madres gestantes pues a veces tienen sueño, ¿no? Los primeros meses nos da sueño, nos quedamos dormidas en cualquier lado. Entonces, así pues esta jovencita en su horario de trabajo se ponía a dormir, ¿no? Entonces, yo en ese momento yo no sabía que ella estaba gestando. Entonces ella me dice, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás durmiendo? Tenemos tantas cosas que hacer, hay varias cosas que todavía no se han hecho. Yo no sabía que ella estaba gestando. Entonces ella con mucha, así como vergüenza, me dice, señora, lo que pasa es que yo estoy embarazada y la verdad me da demasiado sueño. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Haz tu refrigerio, que normalmente es 1 hora, tómate 2. Y en ese tiempo voy a pedirle a uno de mis hijos que te ayude en hacer cosas que tú tenías que hacer, ¿no? Lo óptimo es siempre servir al otro, mirar su condición y ver en qué circunstancia nosotros le podemos ayudar. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría Cristo, ¿verdad, hermano? Cristo es amor puro, entrega total. Él es el que haría eso seguramente. Diría, ¿sabes qué? Está bien, te entiendo, vamos a hacer esto. No, tómate un poquito más porque es tu condición, pero va a haber otro que va a tener que ayudarte porque es necesario, porque lo necesitas ahora. Eso es despojarse de mi derecho y tomar la condición de siervo, ¿no? O sea, en otro término un poquito más fuerte, digamos, humillarse, ¿no? O sea, hacerse pequeño y hacer lo que el hermano necesita que hagamos por él, ¿no? Olvidándonos de nuestro derecho, pensar en el otro antes que en nosotros mismos, ¿no? El Señor era humilde y obediente, ¿verdad? Fue tan obediente que llegó hasta la muerte por cumplir la voluntad de su Padre. Sí, hermanos. En Hebreos 6, por ejemplo, tenemos otra palabra muy maravillosa que el Señor nos dice, ¿no? En Hebreos 6, 10, porque no es injusto Dios para olvidarse de nuestra labor y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, con los servicios que habéis prestado y prestad a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza. En esta cita, lo que el Señor nos está diciendo es de que Él siempre nos está mirando. Él es justo con lo que Él es justo siempre con nosotros. Él nunca va a dejar de lado alguna acción buena que nosotros hayamos hecho. Él nos está observando, nos está mirando. Él se da cuenta cuando hacemos las cosas con amor o cuando ponemos pretexto, ¿no? Siempre el Señor nos pide ese abandono para poder cumplir con lo que es la voluntad de Él, la voluntad del Padre, ¿no? Y nunca se olvida de la acción buena, generosa, en nombre de Él, que nosotros hagamos con nuestros hermanos. Él siempre está pendiente, ¿no? Por eso nos dice, porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestra labor y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, con los servicios que habéis prestado y prestáis a los santos. Así es, hermanos. Confiemos siempre en que nuestro Señor siempre nos está mirando, siempre está observando una buena acción de nosotros y no solo nos está mirando, está esperando una buena acción de nosotros. Está esperando que en ese despojarnos de esos hábitos viejos
nosotros hagamos lo que Él nos pide, ¿no? También, hermanos, hay una cita realmente maravillosa, como lo es toda nuestra palabra. Yo vivo enamorada realmente de la palabra de mi Señor, que nos dice en 1 de Pedro 4, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Sí, hermanos, nosotros todos hemos recibido desde nuestro bautismo los dones del Espíritu Santo, ¿no? No los hemos ejercido a veces, o no los ejercemos casi siempre, pero hemos recibido esos dones. ¿Para qué? Para poder compartirlos con nuestros hermanos, para poder servir en nuestra iglesia, ¿no? Somos parte de nuestra iglesia para servir a los demás. Entonces, hagamos nuestra esta palabra, ¿no? Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Hermanitos, muchas veces nosotros no compartimos o no hacemos fructífero esas gracias, esos dones que el Señor nos ha regalado. Muchas veces, hermanos, dejamos pasar de largo esas oportunidades para mostrarle al Señor que nosotros somos esa tierra fértil en la cual Él algún día dejó su semilla. Sí, hermanos, tenemos que tener bastante, ser esos buenos administradores que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Tenemos que poner al servicio de los demás esas gracias que Él nos ha regalado. Y muchísimas gracias, ¿no? Muchísimos dones, ¿no? que Él nos regala. A veces el don del acompañamiento, del pastoreo, ese don por ejemplo, de la fe, ¿no? De transmitir la fe a otros hermanos, de acompañarlos en un momento difícil, ¿no? Hermanos, entonces, ¿qué es lo que un verdadero cristiano hace? En la Biblia, en Romanos 12, del 1 al 21, el Señor nos muestra las características que todos nosotros como cristianos debemos tener y practicar, ¿no? En Romanos 12, del 1 al 21 nos dice: no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, al cambiarnos la manera de pensar. No creernos mejor de lo que realmente somos. No entender y comportarnos como diversas partes de un solo cuerpo y trabajar en unidad. Sí, hermanos, muchas veces nosotros de manera egoísta pensamos que todo lo tenemos que hacer en nuestro grupo de oración ¿no? Y no compartimos, no enseñamos al hermano, no enseñamos al hermano lo que nosotros hemos aprendido. Compartamos siempre, hermanos, todo lo que nosotros hemos aprendido, porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No fingir amar a los demás, amarlos de verdad, amar también a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Esto sí es sumamente complejo. Tenemos que amar a los que nos han ofendido, aquel hermano que de repente nos criticó, nos juzgó mal, nos hizo algún daño. Sí, hermanos, ver con la mirada de Jesús. Solo con la mirada de Jesús podemos nosotros amar a nuestros enemigos, no con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas, imposible. No sería posible. Pero si nosotros tenemos esa mirada del Señor, lo vamos a poder lograr. También nos dice que debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Sí, hermanos, el Señor no ama el pecado. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros también, a su imagen y semejanza, hemos sido creados. Debemos aborrecer el pecado. Debemos de desterrarlo de nuestras vidas. Buscar siempre imitar al Señor en todo lo que es Él, que es bueno y maravilloso, ¿no? Después nos dice también que nunca debemos ser perezosos,
más bien trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo. Hermanitos, el entusiasmo que nosotros le pongamos a nuestra tarea, ¿no? A cualquier tarea que el Señor nos dé, por más chiquita o por más grande que ésta sea, eso es contagioso. Muchas veces, hermanos, nos ha tocado hacer servicios que nosotros creíamos que no estábamos preparados. Pero el Señor, en su infinito amor, nunca se equivoca, ¿no? Y nos llama y nos dice, esta va a ser tu tarea. A veces nosotros humanamente decimos, no, yo no puedo eso, es imposible. Les voy a contar un testimonio mío, ¿no? Cuando yo entré a la renovación carismática hace 7 años, mis hermanitas mayores en la fe me dijeron de que yo tenía el carisma de la prédica, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si ellas lo dicen, así será, ¿no? Pero, cuando me dijeron que tenía que dar una prédica, ahí sí que me asusté, porque yo era sumamente tímida y no tenía el valor de enfrentarme al público. Entonces, ya casi estaba a punto de retirarme, pues, ¿no? De mi grupo, porque yo me sentía indigna, más que indigna, me sentía que no era algo que yo iba a poder, que no estaba en mí hacer prédicas, dirigirme a un público ni chiquito ni grande. Pero mis hermanas mayores también, de mi grupo de oración, me dijeron, no, vas a perder si tú te vas a perder todas las gracias que el Señor tiene preparadas para ti. Vas a perder toda esa bendición que Dios tiene, no solamente para ti, sino también para toda tu familia. Entonces yo en mi oración, me acuerdo que le decía al Señor, Señor, yo sé que tú eres perfecto, justo y misericordioso, pero mírame a mí, yo no soy capaz, ¿no? Pero entonces comencé, yo creo que fue una gracia del Señor, estoy convencida de eso, que comencé a sentir un interés así enorme por formarme, por leer la palabra, por escuchar prédicas de los sacerdotes, ¿no? Y poco a poco comencé a hacer mis oraciones en mi grupo, poco a poco comencé a hacer algunas prédicas chiquitas, ¿no? Y así con mucho miedo, con mucho temor al comienzo, ¿no? Aceptando las críticas de mis hermanas mayores, que obviamente lo hacían con mucho amor, pero sentí que el Señor me estaba formando, me estaba fortaleciendo para lo que Él quería que yo hiciera. Entonces yo creo que esta palabra, esta característica que dice no ser nunca perezoso, más bien trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo. Yo creo que eso es muy importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Cuando hay un pedido de nuestro Señor para hacer un servicio, nosotros lejos de preocuparnos por si tendremos tiempo o no lo tendremos, o tendremos las palabras adecuadas, o de repente no me siento capaz, abandonarnos en el Señor, abandonarnos en Él y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, yo quiero decir lo que tú quieras. Entonces comienzo a prepararme, comienzo a leer, comienzo a buscar las citas, comienzo a instruirme para poder hacer lo que el Señor quiere, no lo que yo quiero, porque de repente lo que yo quisiera es echarme a dormir, pero lo que Él quiere, ¿no? También otra de las características nos dice tener paciencia en las dificultades y seguir orando. Sí, hermanos, en esta parte hay una cosa que yo aprendí hace muy poco. No solo es orar, también es alabar. La alabanza es poderosa. Cuando nosotros tenemos una dificultad y sabemos que no lo podemos superar por nosotros mismos, lo que queda es entregarle al Señor, orarle al Señor, alabarlo por todo lo que Él nos manda, sea bueno o sea aparentemente malo, ¿no? Siempre alabarlo a Él, pedirle a Él, Señor, si tú estás permitiendo esto que pase en mi vida, pues así será. Y tú
me ayudarás a salir adelante, me darás el discernimiento para saber lo que debo hacer, pero te alabo y te bendigo por todas las cosas que me suceden, porque todo lo que tengo y todo lo que soy es obra tuya, mi Dios, ¿no? Entonces, tener esa paciencia en las dificultades y seguir orando y alabando a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Otra característica es ayudar a otros cuando pasan necesidad y estar siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Sí, hermanos, nosotros a veces siempre nos sentimos que necesitamos, ¿no? Siempre decimos, ay, yo no tengo esto, yo me falta lo otro, me gustaría tener esto, me gustaría tener aquello, me gustaría hacer, me gustaría tener, ¿no? Siempre nos sentimos necesitados. Y siempre decimos, o casi siempre decimos, mira, cuando yo tenga, voy a donar a la iglesia. Cuando yo pueda, voy a dar mi tiempo. Pero hermanos, todo viene de Dios, todo viene del Señor. Entonces, si nosotros somos y creemos con convicción de que es el Señor el dueño de todo, entonces nosotros podemos ser esos seres desprendidos para ayudar a otros. Nosotros no debemos creer de que no podemos. Siempre podemos dar algo. Siempre podemos brindar una palabra de apoyo. Siempre podemos brindar un servicio. Siempre podemos ayudar a un hermano en necesidad, ¿no? Ya sea con nuestra oración, con nuestras palabras, con nuestro dinero también, ¿por qué no? Si podemos ayudarlo, nunca somos tan pobres que no podamos dar algo. Siempre podemos dar algo, ¿no? A veces nos gana esa avaricia, ese deseo de que, ay, no, yo no voy a gastar nada de acá porque estoy juntando para dar cosas. Pero no, hermanos, todo es de Dios, todo es del Señor. Y si se nos cruza un hermano en necesidad, es que el Señor lo puso ahí, porque sabe que nosotros tenemos que tener ese desapego en entregar lo que necesite el hermano, ¿no? Entonces, ayudar cuando alguien pase necesidad y estar siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Sí, hermanos, eso es muy importante. Yo tengo una hermanita de mi grupo de oración que me acuerdo que un vecino, creo de ellos, tuvo un incendio en su casa, un incendio del vecino, ¿no? Entonces, los vecinos se quedaron sin nada. Todo su departamentito se incendió y se quemaron todas sus cosas. Y recuerdo que mi hermanita, inclusive en nuestro grupo, comenzó a pedir ofrendas para poder ayudarnos. Pero algo que fue muy, muy bonito de ella fue que en su casa tenía 2 cuartos en el 3er piso. Y allí les dijo, pueden quedarse hasta cuando ustedes se recuperen, hasta cuando ustedes puedan levantarse, de nuevo comprar sus cositas y volver a su departamento que había sido quemado, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ese desprendimiento, ese ponerse en el lugar del otro, ese buscar la felicidad del otro, buscar el sosiego del otro, ¿no? Después también dice, bendecir a quienes nos persiguen. Eso es muy parecido a amar a nuestros enemigos, ¿no? Pedir, orar, rogar por aquellos que no son buenas personas con nosotros. También son hijos de Dios. El Señor también nos ama, con sus defectos, con sus debilidades, a veces con sus cosas malas, pero también es un hermano, también es un prójimo. Por eso tenemos que bendecirlo, por eso tenemos que buscar su bien, por eso tenemos que pedirle al Señor que Él lo acoja en su amor para que de repente pueda soltar todas aquellas cosas negativas que tiene, ¿no? Después hay otra característica que nos dice vivir en la armonía unos con otros. Sí, hermanitos. A veces nosotros tenemos eso de decir, ¿no? Yo tengo mal carácter, yo no soy muy paciente, ¿no? Siempre estoy buscándole, a veces al esposo inclusive, buscándole cómo fastidiarlo, cómo molestarlo, cómo incomodarlo, ¿no? Eso no le gusta al Señor.
El Señor nos dice, vivan en armonía unos con otros, buscando hacer el bien al otro, ¿no? Cuando yo busco hacer el bien al otro, cuando yo busco servir a mi hermano, el Señor nos bendice. El Señor ve nuestras obras, hermanitos. También hay otra característica del cristiano que nos dice, no seamos orgullosos, no seamos altivos, ¿no? No pensemos que nosotros somos superiores y mejores que otros. No, hermanos, el Señor nos da en nuestra justa medida, ¿no? Cada uno de nosotros, para Dios, somos iguales, sus hijos amados. No debemos ser orgullosos, no debemos pensar que somos superiores a alguien. No, hermanos, somos iguales. Amemos a nuestro hermano, hagámonos uno con él. Nunca devolver a nadie mal por mal. Sí, hermanitos, si alguien nos dañó, si alguien nos hizo algo indebido, incorrecto, dejarlo todo en manos del Señor, no devolverle, no estar pensando, me hizo esto y me voy a vengar de esta manera, le voy a hacer lo mismo, le voy a dar donde le duele. No, hermanitos, eso no le agrada al Señor y tampoco es sano. Acuérdense que nosotros, hermanitos, al ejemplo del Señor, también somos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros familiares, ¿no? Entonces, que no exista ese sentimiento de venganza, ¿no? De rivalidad. Nosotros debemos siempre, si alguien se equivocó en el camino y nos hizo daño, pues obviamente dejarlo en manos del Señor, perdonar, ¿no? Perdonar, como nosotros también necesitamos del perdón, de perdonar a quien nos hizo daño, y nada, el Señor se encargará. Él lo mirará con compasión y le hará ver sus errores. Pero nosotros no, nosotros simplemente, bueno, ya me dañó, pero bueno, ya pues, ¿no? Le dejamos todo al Señor y Él sabrá lo que tiene que hacer. También nos dice que seamos honrados. El término de honrados no solamente se refiere a dinero, honrados con nuestros pensamientos, honrados con nuestras acciones, honrados con nuestros sentimientos, ¿no? No decirle a otro cosas que no sentimos, que no valoramos, no generar falsas expectativas en el hermano, ¿no? Ser honestos, ¿no? Decir lo que realmente deseamos y pensamos, no crear una falsa ilusión en la otra persona. Otra característica del cristiano es hacer todo lo posible por vivir en paz con todos, ¿no? Así nos quiere el Señor, no tomar venganza, ¿no? Vencer el mal haciendo el bien. Sí, hermanos, esas son las características que el Señor quiere de nosotros, que el Señor espera que todo cristiano que quiere asemejarse a Jesús cumpla. Sí, hermanitos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la vida cristiana es imitación del Maestro. Nosotros imitamos al Maestro. San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a imitar al Señor con estas palabras, ¿no? Él decía, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él es la causa ejemplar de toda santidad, es decir, del amor a Dios Padre, y esto no solo por sus hechos, sino por su ser, pues su modo de obrar es la expresión extrema de su unión y amor al Padre. Sí, hermanitos, nuestra santidad no consiste tanto en una imitación externa de Jesús, sino en la transformación profunda de nuestro ser a imagen y semejanza del Señor. Esta diaria renovación significa desear constantemente limar nuestras costumbres, eliminar de nuestra vida los defectos humanos y morales, ¿no? Conforme Cristo lo quiere, ¿no? Pero sobre todo procurar que nuestros sentimientos hacia los hombres, ante las realidades creadas y ante la tribulación, se parezcan cada día más a lo que tuvo Jesús en circunstancias similares, de tal manera que nuestra vida sea una prolongación de Jesús, pues Dios nos ha predestinado, hermanos, para ser semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como les decía hace un momento también, es muy importante que tengamos
en nuestro corazón el servicio alegre. Eso nos recomienda nuestra Sagrada Escritura, ¿no? Y nos dice servir al Señor con alegría, especialmente en aquellos trabajos de la convivencia diaria, que pueden resultar más molestos e ingratos, que suelen ser con frecuencia los más necesarios. La vida se compone de una serie de servicios mutuos y diarios. Entonces, hermanitos, procuremos excedernos en disponibilidad, con alegría, con deseo de ser útiles. Encontremos en nuestras ocasiones, en nuestra profesión, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestra familia, ¿no? Seamos siempre esos dignos representantes del Señor, que todo lo hacemos con alegría, sin quejarnos, sin sentir que un servicio que nos pide el Señor es una carga pesada para nosotros, ¿no? Que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos nos miren como ese Jesús que hacía las cosas con amor, con alegría, siempre con amor, todo con amor, porque el Señor así nos lo ha pedido, así nos lo ha dado de ejemplo, ¿no? Entonces, hermanitos, aquí vamos a ver por qué yo debería formarme en la fe, ¿no? Por 5 razones yo debo formarme en la fe. ¿Por qué? Porque conociendo la fe es que la amo mi fe. ¿Cómo es eso? Conocer nuestra fe para poder amarla. Nadie ama lo que no conoce, hermanos. Nosotros como católicos debemos conocer nuestra Sagrada Escritura, debemos conocer nuestro catecismo, ¿no? Porque la fe no es esencialmente un sentimiento, sino es la adhesión de todos nosotros a las verdades cristianas. O sea, no es, ¿verdad? Es ese conocimiento, esa convicción de que somos adheridos al cuerpo de Cristo. Entonces, debemos conocer a fondo la fe de nuestra Iglesia Católica. Debemos conocer a profundidad nuestro Evangelio, nuestras Escrituras, debemos conocer las encíclicas, ¿no? El catecismo, la fe. Entonces, que no se conoce, no se puede amar, hermanos. Por eso debemos conocer nuestra fe para amarla. Y también tenemos que formarnos porque aprendemos a vivir cristianamente. Si queremos servir al Señor, hermanos, y amar a la Iglesia, debemos esforzarnos por formarnos integralmente. ¿Cómo podemos vivir cristianamente si no sabemos lo que nuestro Señor Cristo Jesús quiere de nosotros? No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido, ¿no? ¿Cómo yo quiero servirle si no sé qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cómo quiere que yo le sirva? Esta formación no puede ser entonces, hermanos, algo superficial. Tiene que ser encarnada, tiene que ser integral, tiene que ser vivencial, ¿no? Yo debo aprender a vivir como Jesús quiere, ¿no? Aprender a servirle desde donde Él me puso. Si me puso como, no sé, pues, como una empleada pública, allí debo servir. Si me puso como profesora, allí debo servir. Si me puso como político, allí tengo que servir. Esa es mi misión, servir, ¿no? Pero así, hacer carne ese servicio. También tenemos que formarnos, hermanitos, porque debemos dar razón de nuestras creencias. Para compartir nuestra fe debemos aprender a dar razón de lo que creemos. A veces nosotros decimos, ¿no? Los hermanos evangélicos o los hermanos separados, ellos pues se saben la Biblia al revés y al derecho, ¿no? Y nosotros, ¿por qué no podemos dar razón de nuestra creencia? ¿No? San Pedro invitaba a los cristianos a que estén siempre dispuestos a dar a todos lo que le pida la razón de su esperanza. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 3:15, ¿no? Estas palabras, hermanos, también se aplican a nosotros. Mostrar siempre nuestra convicción, pero con argumentos precisos. ¿Y esos argumentos dónde los encontramos? En nuestras Sagradas Escrituras. Lo encontramos en nuestro catecismo, ¿no? Escuchando las prédicas de los sacerdotes,
¿no? Formándonos. Por ejemplo, nuestra bendita Renovación Carismática Católica tiene muchísimos cursos de formación, muchísimos cursos donde nosotros podemos aprender a defender con razones nuestra creencia, ¿no? Entonces, otro punto también que ¿por qué debemos formarnos? Porque nos permite defendernos. La formación del cristiano es esencialmente necesaria en nuestro tiempo, ya que vivimos en un ambiente contrario a la fe. ¿Es cierto, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un hijo, con un sobrino, con un familiar cercano, joven, ¿no? Mucho más joven que nosotros, que siempre quiere refutarnos en la fe, ¿no? Que siempre quiere atacar nuestra creencia. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer para defendernos? Conociendo la palabra, estando atentos a las recomendaciones que nos hace nuestro Señor en nuestras Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, no defendernos simplemente, yo creo porque Dios existe. No, siempre refrendar nuestra creencia con argumentos realmente sólidos y precisos, ¿no? Nos permite defendernos, ¿no? Argumentando de manera eficaz, ¿no? Cuántas cosas actualmente realmente tenemos que defender, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ideología de género, el tema del aborto, ¿no? Hay tantas cosas, se ha hecho tan relativo en realidad ahora ciertas creencias de que pareciera que fueran verdad y que fueran ciertas, ¿no? Pero nosotros como cristianos católicos sabemos que tenemos que seguir defendiendo la palabra del Señor, ¿no? Que es atemporal. La palabra del Señor no era solamente para hace 2000 años atrás, es de aquí para adelante y lo será siempre, ¿no? Aplicable en todo momento, ¿no? Entonces, hermanitos, la fe nos permite, la formación que nosotros debemos tener en la fe nos permite defendernos. También otra razón por la que debemos formarnos en la fe es porque nos ayuda a dialogar con aquellos que están alejados de la iglesia, ¿no? Bueno, yo tengo mi padre, que él es ateo. Él por muchos años, por mucho tiempo, nunca se acercaba a Dios. Actualmente ya es un señor mayor, mucho mayor, tiene 86 años. Pero miren cómo es el Señor tan grande y misericordioso, que yo cada vez que voy a su casa, mi mamita sí es creyente, también participa en nuestro grupo de oración, pero mi papito, él, a pesar de que hasta ahora no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Él siempre está atento, por ejemplo, que mi mamá vaya a su grupo de oración, está atento a que vaya a su misa, está atento a que haga cosas que la conduzcan a Jesús, ¿no? Por eso dice, la mejor manera de dialogar es saber bien cuál es nuestra fe y saber encontrar los puntos que tenemos en común y los que nos diferencian, ¿no? Eso es muy importante para poder nosotros entablar una conversación con aquellos que están lejanos a la iglesia, ¿no? Ahora, hermanos, quería comentarles desde mi experiencia, y sé que muchos de ustedes también se están formando en la escuela de formación de nuestra Renovación Carismática, que tiene un lema muy hermoso que dice, ¿no? Señor, esta es tu obra al servicio de nuestros hermanos. Efectivamente, hermanos, para nosotros poder servirle al Señor eficazmente, tenemos que formarnos, tenemos que conocer qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y para esto, ¿dónde le servimos principalmente? Le servimos en nuestros ministerios, ¿no? Por ejemplo, tenemos en nuestros grupos de oración el Ministerio de Ambientación, el que hace que todo el ambiente, ¿no?, destinado a nuestra oración, ya sea presencial o virtual, esté acondicionada como para que nosotros tengamos ese clima de oración, ¿no?, en nuestros grupos, ¿no? Son esos hermanos que tienen esos detalles hermosos, ¿no?, que ponen en las paredes, los globitos, las citas lemas, ¿no? Todas esas cosas, esos dones que han recibido ellos, pero orientados a cómo debe hacerse en cada asamblea, en cada reunión, en cada ocasión en que nos reunimos para
alabar a Dios, pues tener ese ambiente agradable, ¿no? Conforme las fechas, por ejemplo, ¿no? Que vamos a, o los temas que vamos a dar en cada uno de nuestros grupos de oración. Otro ministerio sumamente importante también es el ministerio de acogida, ¿no? Esos hermanos cariñosos, amorosos, que nos reciben con los brazos abiertos, ¿no? Que son los brazos de Jesús que nos reciben en nuestros grupos, ¿no? Ese ministerio de acogida también tiene que formarse. ¿Por qué? Porque tiene que saber en qué momento y en qué circunstancia acercarse al hermano. Hay, en la zona se ha hecho el ministerio de acogida y pastoreo. Claro que sí, ¿por qué? Porque la acogida y el pastoreo van de la mano. No solamente es abrazar al hermano, es apacentar las ovejas del Señor, ¿no es cierto? Él mismo nos pide, ¿no? Le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces, ese ministerio de pastoreo, ¿no? Estar siempre dispuestos a escuchar al hermano, estar siempre dispuestos con nuestra palabra a darle un consejo certero al hermano cuando lo necesita. Otro ministerio también es el ministerio de formación y de enseñanza, ¿no? En el ministerio de formación y de enseñanza, el Señor es el que quiere dar sus mensajes a su pueblo, ¿no? Escoge a uno de sus hijos como instrumento para Él hablarle a su pueblo, para Él decirle a su pueblo lo que Él quiere, ¿no? Formarlo, enseñarle lo que Él quiere, lo que este hermano necesita saber para su formación integral como cristiano, ¿no? También tenemos dentro de nuestra renovación carismática nuestro ministerio de música, ¿verdad? Son esos adoradores y hermanos que alaban a Dios en espíritu y en verdad. La música, hermanos, es ese don maravilloso que el Señor pone en sus hijos para atraernos, para alabarlo. Como decía San Agustín, el que canta ora dos veces, ¿no? Y en música tenemos que, los hermanos de música también se forman, ¿no? Si bien es cierto, el Señor los elige, no necesariamente tienen que ser pues cantantes ni músicos reconocidos ni nada de eso. El Señor los acoge porque saben que tiene ese espíritu de alabanza. ¿Y por qué? Porque también sabe que los va a formar. El Señor siempre nos llama para formarnos, para enseñarnos, para darnos lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro servicio. Como les comentaba en mi testimonio, ¿no? O sea, yo por mi propia fuerza jamás hubiera hecho una prédica, sinceramente, porque no me sentía capaz, no me sentía miedosa, ¿no? Pero el Señor me fue dotando de tantas bendiciones, de tanta enseñanza, que cada vez comencé a sentirme más fuerte, que sí podía, que sí, hasta que le dije, pues no, Señor, muchas gracias, porque yo quiero ser tu instrumento, y si tú me permites, me acompañas sobre todo, y me regalas tu Espíritu Santo, yo te quiero seguir, en donde tú me pongas, ¿no? Después también tenemos en nuestra renovación carismática nuestros hermanitos que hacen oraciones, ¿no? Si bien es cierto, no es un ministerio, pero las oraciones que en nuestra renovación carismática son oraciones espontáneas, hermanos. Es muy importante que la oración nazca del corazón, nazca de nuestro total entendimiento, ¿no? De lo que le queremos decir a nuestro Señor, ¿no? Hay que formarnos también en eso, leer nuestra palabra, porque todas nuestras oraciones son basadas en palabra de Dios, ¿no? Luego tenemos la intercesión. Hace poco tuvimos un curso muy maravilloso que se llamó la intercesión profética, ¿no? Cómo el Señor, a través de esos hermanos intercesores, nos dice su profecía. A través de esos hermanos intercesores, lleva todas nuestras necesidades hacia Él y Él nos revuelve en bendición. Sí, hermanitos, hay que prepararse, hay que instruirse para estar a los pies de nuestro Señor siempre. Tenemos también el ministerio de evangelización, ese ministerio maravilloso, hermanos, donde anunciamos el querigma, donde anunciamos a un Cristo vivo, ¿no?
pero también lo tenemos en nuestra palabra, pero también lo tenemos que escuchar de nuestros sacerdotes, ¿no? También tenemos que evangelizar con palabra de Dios. Entonces, hermanos, el ministerio de evangelización, como todos los ministerios, todos son importantes. Todos el Señor los ha creado para nuestra santificación. Todos el Señor los ha creado para que nosotros podamos entender lo que Él quiere para nosotros y de nosotros, ¿no? Y bueno, ahora por las circunstancias mismas de la pandemia y bueno, se creó también el Ministerio de Comunicaciones, que es un ministerio muy interesante, ¿no? Mucha tecnología, ¿no? Casi siempre son personas muy jovencitas las que están en esos ministerios, porque siempre están ávidos de aprender cosas novedosas y buenas, pero que sirven muchísimo para todos nosotros, ¿no? Que ahora, a pesar de que somos ya un poco mayorcitos, tenemos que estar pues también integrados en este tema tecnológico, ¿verdad? Sí, hermanos, entonces, bueno, bendito sea Dios que nos permite formarnos, que nos conduce a formarnos, ¿no? Seamos siempre obedientes, dóciles a sus palabras, para que nosotros también podamos ser esos servidores ávidos de conocer de Él. Sí, hermanos, voy a terminar de compartir con ustedes esta ponencia con una oración, pidiéndole a nuestro Señor que Él nos llene de su amor. Bendito Señor, bendito Dios, en esta noche quiero agradecerte, Señor, por haberme permitido ser tu instrumento. Te doy gracias, Señor, y espero que en tu infinito amor haya podido yo llegar a los corazones de mis hermanitos y mensajeros de Cristo, tu pueblo santo, Señor. Gracias, bendito Dios, por estar siempre presente en nuestras vidas, por regalarnos tu enseñanza, mi Señor, por darnos lo que nosotros nos necesitamos, por darnos, Señor, esa palabra de aliento cada vez que nos sentimos débiles, por darnos también esas alegrías, Señor, que vienen de ti. Gracias, bendito Dios, y ayúdanos siempre a ser dóciles, fieles, obedientes, humildes, para poder servirte, Señor, como tú quieres, para poder, Señor, hacer tu voluntad, que siempre es buena, perfecta y agradable. Gracias, Padre eterno, porque tú permitiste hoy que estemos unidos en nombre tuyo, mi Señor. Gracias, Padre eterno, y bendito sea, Señor, Dios del universo. Tú lo permites todo, Señor. Bajo tu manto está todo lo que nosotros necesitamos, mi Dios. Gracias, Señor, en esta noche. Y te pedimos por todas las personas, porque todos estamos necesitados de tu amor, mi Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madrecita María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, te pedimos también, Madre bendita, que por tu intercesión nosotros podamos tú puedas llevar a nuestro Señor todas nuestras necesidades, Madre bendita, siempre intercesora, buena y humilde, mamita linda, ejemplo siempre de humildad y de servicio. Gracias, Madre Santísima, por todo tu ejemplo, por todo el ejemplo que tú nos das, Madre del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea mi Señor.
Muchas gracias, queridas hermanas. Muchísimas gracias, ¿verdad? Que la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias, hermanita. Si el Señor lo permite, así será. Muy amables. Un abrazo en Cristo para todos ustedes.